El kit básico de robótica es el siguiente: una placa Arduino Uno. Para eso vamos a ver las diferentes partes de la placa Arduino Uno. Me permite conectar al puerto USB el cable. Este dispositivo me permite resetear y los pines de entrada y de salidas digitales son los que están ubicados en este sector. Estos son los pines digitales. Las LED son naranjas que están conectadas al pin 13. Después tenemos el LED verde que indica la placa encendida. El LED transmisor o receptor de la comunicación. El puerto para una programación serial. Y el cristal de cuarzo y el microcontrolador. Aquí el microcontrolador es donde se almacena todos los programas, o sea, todos los proyectos que nosotros realizamos en Tinkercad se almacena en el microcontrolador. Y los pins analógicos, las entradas analógicas están ubicadas en este sector. Y los pines de voltaje y de tierra son GND. ¿Cuál de estos dispositivos son los que vamos a utilizar en Tinkercad frecuentemente y lo que vamos a visualizarlo y lo que vamos a aplicarlo en el aula? Son los siguientes: los pines digitales, el foquito que indica si está verde porque está en la placa encendida, y si está apagado porque la placa, si el LED está apagado es porque está el botoncito en rojo porque está apagado, y el LED verde es la placa encendida. Y tenemos los pines analógicos que vamos a utilizar en algunos proyectos y los pines de voltaje de tierra que es GND. Y el microcontrolador en donde se va a almacenar todos los proyectos que vamos a utilizar en Tinkercad. Recuerden que en Tinkercad llevamos a cabo una simulación. El protoboard o placa de prueba es una placa reutilizable usable para construir prototipos de circuitos electrónicos sin soldaduras. El diodo LED es un tipo especial de diodo semiconductor que tiene la capacidad de emitir luz al disponer de una polarización directa. Así aquí tenemos unos foquitos, tiene una patita corta y una patita larga. La patita corta tiene un polo negativo y la patita larga tiene un polo positivo. Y el símbolo electrónico es el que está representado en la imagen. Hay que tener en cuenta, y es muy importante, que el LED tiene una polaridad, un orden de conexión, y el conectado al revés se puede quemar el foco. Si utilizamos en la parte física, en este caso en el Tinkercad solo vamos a llevar a cabo una simulación. Por esa razón se utiliza el Tinkercad para llevar a cabo una prueba. La resistencia es otro componente eléctrico pasivo de dos terminales que introduce una resistencia eléctrica en el lugar del circuito donde se coloca. Se simboliza de esta manera y físicamente se utiliza físicamente es el que aparece aquí en la figura. También tiene esta simbología que aparecerá en el Tinkercad. ¿Cómo se utiliza la placa de prueba? La placa de prueba en robótica es una placa electrónica para el prototipado, o sea, para una prueba, y el desarrollo de sistemas robóticos. La placa de prueba es un componente importante en la fase de desarrollo de un robot, porque permite a los desarrolladores probar
y depurar el sistema antes de la producción. La placa de prueba puede utilizarse para experimentar con diferentes configuraciones y componentes, lo que permite a los desarrolladores optimizar el diseño del robot para lograr el mejor rendimiento. La placa de prueba y sus partes está diseñada por pistas. Estas serían que representan las pistas, que son filas y columnas. Cada pista cuenta con símbolos positivos y negativos, que nos dan una referencia indicando dónde se deben conectar los polos positivos y negativos. Estos están conectados internamente de forma horizontal y nos permiten unificar las conexiones de los polos. En su parte interna, las conexiones se realizan de forma vertical por columna, como podemos observar en las imágenes, y de esta forma el terminal de componentes se conecta con el cable generado el flujo de energía. O sea, tiene un canal central, tiene los buses y tiene las pistas. Aquí, si observamos atentamente, tiene en la placa de prueba una hilera positiva y una hilera negativa. Aquí tenemos una hilera positiva, una hilera negativa. Si observamos atentamente, las columnas están representadas a través de letras, desde la letra A hasta la J, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Y después las filas, y en la parte inferior también, A, B, C, D, F, G, H, I, J. Y las columnas, si observamos atentamente, o las filas, en realidad, aquí las columnas están con letras, las filas con números. Y tenemos hileras tanto positivas como negativas. Ahora, ¿cómo realizar esa conexión del LED y la resistencia en la placa de prueba? O sea, la placa de prueba está diseñada por pistas. Estas son las pistas donde tenemos las filas y las columnas. Y la resistencia, la función que cumple es que reduce el paso de la corriente eléctrica. Además, hay que recordar que el LED o el foquito, que se lo conoce con ese nombre, tiene el polo negativo y el polo positivo. La patita corta representa el polo negativo y la patita larga el polo positivo. Utilizamos la siguiente simbología que está representada gráficamente. Y bueno, en cuanto a la estructura interna del foco LED o las partes de un diodo LED, tenemos la patita corta, que es el polo negativo, y la patita larga, que se denomina ánodo, es polo positivo, y la patita corta, cátodo, tiene el polo negativo. Internamente tiene un encapsulamiento, tiene un cable de unión, tiene una cavidad reflectante, tiene un material semiconductor, tiene terminales internos de soporte y una base plana. Si observamos atentamente en la siguiente imagen, aquí observamos que la placa de prueba hemos realizado una conexión entre el foquito LED y la resistencia. Aquí observamos que la patita corta, que es el polo negativo, está conectado en una determinada fila y columna, y la patita larga, el polo positivo, está colocada en la misma hilera de la resistencia. ¿Cuál es la función que cumple la resistencia? Al ubicarla en esa posición, evita que se queme el foco LED. Cada color del foco LED tiene un determinado valor. Aquí en la siguiente tabla están representados las tablas de colores de resistencia y su nivel de tolerancia. Tenemos el color de la banda: negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul
el valor de la primera cifra significativa, el valor de la segunda cifra, el multiplicador y la tolerancia. Aquí en la siguiente imagen observamos los colores de las resistencias. Tenemos rojo, café y oro. La resistencia medida en determinada unidad de medidas y tiene una tolerancia del 5%. Y la resistencia que tiene los siguientes colores, café, negro, naranja y oro, tiene otro tipo de tolerancia y otras unidades de medidas. El buzzer produce un sonido y un zumbido continuo intermitente de un mismo tono, generalmente agudo. O sea, sirve como mecanismo de señalización o aviso de potenciómetro. Es una resistencia variable en la cual podemos elegir el valor que puede tomar. En resumen o en conclusión, Tinkercad nos permite crear circuitos con la placa Arduino Uno. Se nos permite programar y visualizarlo mediante simulaciones. Cómo se comporta a medida que avancemos, utilizaremos diferentes componentes para el armado de proyectos. Y un kit básico de robótica tiene los siguientes componentes principales: la placa Arduino Uno, la protoboard o la placa de prueba, y la resistencia. La placa Arduino Uno es el componente más importante. Se encarga de procesar las entradas y las salidas que vayamos conectando en nuestro proyecto. Y la función principal es el procesamiento, porque el microcontrolador que está integrado vendría a ser el cerebro de nuestros proyectos. Y la placa de prueba nos permite probar nuestros diseños sin que sea necesario soldar o desoldar los componentes. Y el foquito LED es un diodo, un componente electrónico de 2 terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Y el LED es un diodo emisor de luz. Se usa como indicadores en muchos dispositivos y cada vez con mucha más frecuencia en iluminación. La resistencia es un componente eléctrico pasivo de 2 terminales que introduce una resistencia eléctrica en el lugar del circuito donde se coloque. O sea, está formado por carbón y otros elementos que en cierto modo absorben parte de la corriente que circula por ellos. Entonces podemos decir que básicamente la resistencia, su función es de absorber. Esta tiene bandas de colores a lo largo de las mismas y es a partir de estas que se puede obtener el valor de la resistencia. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega en honor al físico alemán Georg Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre, o que se lo conoce a través de la ley de Ohm. Esto sería en resumen el kit básico de robótica que se utilizará en la plataforma Tinkercad.